Bueno, vamos a empezar, ¿les parece? Antes que nada, les presento a la docente que tenemos hoy. Se llama María Belén Aliciardi. Ella es abogada, notaria y medidora de la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en Derecho Ambiental de la UBA. Es magíster en Gestión Ambiental de la UNSAM. Es coordinadora de la Maestría en Política, Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad Austral. Es directora de la Revista de Derecho Ambiental de Microjuris Argentina. Es promotora de las ODS, diplomada en compras públicas sostenibles de la OEA y es consultora en un proyecto SHIP de compras públicas sostenibles en el sector de la salud. Bueno, así que con ustedes le damos la bienvenida a María Belén. Belén, cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores, especialmente a la ULA y al doctor Federico Maciocchi por la invitación, por tenerme en cuenta para este tema tan importante, pero sobre todo muchas gracias a todos ustedes por, a pesar de la pandemia, a pesar del COVID, a pesar de la intensidad de los Zoom desde marzo hasta hoy, siguen acá y se están capacitando en temas tan importantes como son los temas atinentes al tema ambiental. Así que realmente los felicito y les agradezco que así sea, porque ustedes, como siempre digo, son los multiplicadores para llevar estos temas a sus lugares de trabajo, a su vida cotidiana, a la familia. Hoy vamos a ver cómo se puede llevar todo este tema de la sostenibilidad tanto a la vida personal, a la vida laboral, cómo hacerlo, cómo llevar la teoría a la práctica. Así que bueno, muchas gracias. Cualquier consulta o duda me escriben en el chat y se las espero poder responderlas. Bueno, siempre trato de elegir las clases que doy para mis alumnos con alguna frase que tenga algún sentido o que por lo menos nos ponga el bichito y nos haga pensar. Y hoy elegí una de las frases por las cuales me dediqué justamente al derecho ambiental y elegí justamente la imagen o una escultura que es de mi querida provincia de Córdoba. Esta imagen es de una bióloga norteamericana que se llama Rachel Carson, que ella en su trabajo cotidiano escribió un libro que se llama Primavera Silenciosa, y el nombre elegido justamente de ese libro, Primavera Silenciosa, es porque ella empezó a detectar que las aves y los insectos no hacían tanto ruido como otras primaveras, y se empezó a preguntar el por qué, y comenzó a realizar estudios biológicos en Estados Unidos, en los campos, y se detectó que era justamente por la influencia del DDT, que es lo que mató un montón de especies animales y vegetales justamente en Estados Unidos. Lamentablemente, recién después del fallecimiento de Rachel Carson fue cuando en Estados Unidos se prohibió el DDT como sustancia química prohibida para la fumigación. Y así, hoy por hoy vemos un montón de sustancias agroquímicos o agrotóxicos que a veces uno los ve que tienen línea, como se suele clasificar en el campo, amarilla, verde, roja, tienen una línea verde cuando en realidad tendrían que tener una línea roja, como pasó con el tema del DDT. Esta imagen que yo les cuento a ustedes, a lo mejor algunos las han visto en el Nono, en el Roxen, el Museo Roxen. Si no, les recomiendo realmente que vayan, que es un museo realmente interesantísimo, y en la entrada al museo, el creador del museo hizo estas figuras humanas y eligió todas figuras humanas que para él representaban la paz y habían dejado algún legado en la humanidad, y justamente en el tema ambiental eligió a Rachel Carson. Lo cual para mí fue una sorpresa y una alegría que estuviera representada. Ella tiene muchas frases, y una de las frases que es para pensar desde el punto de la bioética ambiental es: el ser humano es parte de la naturaleza y su guerra contra ella es inevitablemente una guerra contra sí mismo. A veces nos ponemos a pensar por qué contaminamos el agua, el suelo, el aire, cuando en realidad esto es un círculo vicioso que nos termina repercutiendo en nuestra propia salud. Es como que siempre dicen, el hombre debería aprender de sus errores y los volvemos a repetir, y esta contaminación termina teniendo efectos sobre nuestra propia vida. Es realmente para pensar, y en tiempos de COVID nos hemos dado cuenta de cuál es el impacto del hombre justamente en la naturaleza. Pensemos que justamente el origen del COVID es por el mal manejo ambiental de las especies animales, especialmente los mercados de la carne de China,
en donde un determinado murciélago toma contacto con el pangolín, que es una especie que se consume en China, y así es como surge el COVID, y justamente esas especies animales son sacadas de sus espacios naturales, y diferentes informes, especialmente de vida silvestre y demás, nos dicen que justamente los bosques son un gran anticuerpo contra estas nuevas enfermedades, y justamente por un lado, entonces, la eliminación de los bosques y por otro lado el mal manejo de la fauna, sumado a la manipulación que hay de los mercados húmedos, como se le dice en los mercados de la carne, es lo que crean estas nuevas enfermedades. Hay diferentes estadísticas que indican que en el último siglo la principal aparición de las nuevas enfermedades justamente son enfermedades animales que se han transmitido al hombre. Así que vemos cómo es, y en cuanto a los impactos negativos del COVID, en cuanto a impactos, si bien todos han sido negativos por las pérdidas humanas que ha tenido, vemos que en virtud del cese de la actividad de transporte comercial, si uno ve las imágenes aéreas de nuestro planeta, va a ver cómo en las principales ciudades del mundo han disminuido los gases de efecto invernadero producto del cese de la actividad comercial y el cese de la actividad de transporte. Entonces el único impacto positivo que ha tenido, por lo menos a corto plazo, ha sido una disminución en los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Entonces ahora más que nunca se nota que el cambio climático no es una historia, como planteaban muchos acerca de si existía realmente cambio climático o no, especialmente por los países que no han suscrito los compromisos internacionales, como Kioto o París, que los mencionó el doctor, que los mencionaron en la primera clase de esta diplomatura. Entonces vemos justamente cuál es el impacto que tienen nuestras acciones, y por eso, al ser tan conscientes, porque las vemos en la realidad cuál ha sido este impacto, vemos como diferentes especies naturales han resurgido en lugares donde no estaban presentes justamente por la presencia del hombre. Tenemos que ser más conscientes de nunca acerca de que nuestras acciones tienen un efecto en la flora y la fauna. De ahí que necesitemos un cambio de comportamiento. ¿Qué son estos famosos ODS? Bueno, ustedes van a escuchar hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como ODS, que Naciones Unidas en el 2015 publicó estos 17 objetivos, también conocidos como Agenda 2030. ¿Por qué Agenda 2030? Porque son objetivos que se crearon en el 2015 y dan 15 años a la comunidad internacional para que se cumplan estos 17 objetivos. O sea, del 2015 al 2030 tenemos tiempo para hacer realidad estos 17 objetivos. Ahora vamos a ver en la clase de hoy en qué consiste cada uno de estos 17 objetivos. Estos 17 objetivos los dictó la Organización de Naciones Unidas, ONU, para todos los países que conforman Naciones Unidas. Para que ustedes se den una idea, son 193 países los que forman parte de Naciones Unidas, con lo cual estos 17 objetivos rigen en 193 países, dentro del cual se encuentra nuestro país. Estos 17 objetivos están formados, si ustedes se ponen a ver en cualquier página web, van a ver ustedes que estos objetivos se desglosan en metas y en indicadores. Cada uno de estos objetivos tiene una meta. En total, sumando todas las metas de todos los ODS, tenemos 169 metas, ¿sí? Pero estas metas no son iguales en todos los países. ¿Por qué? Porque todos los países, pensemos que parten de un diferente punto, desde un diferente punto en cuanto a su realidad. Por eso cada país, de acuerdo a los problemas reales que tengan de estos objetivos, ha priorizado esas metas y las ha adaptado a la realidad local. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor había una meta que, por ejemplo, se refería a, por decirte, el ODS 3, que se refiere, por ejemplo, a la salud, establece metas específicas para tratar de luchar contra determinadas enfermedades. Hay algunos países, por decirles a ustedes, no sé, no está el coronavirus, obviamente, porque es en el 2015, pero, por ejemplo, el SIDA, hay diferentes enfermedades que forman parte de los objetivos, de las metas de este objetivo, para poder hacerlo realidad, y algunos países, como ya lo tienen solucionado a esa enfermedad,
han decidido priorizar o adaptar esa meta, más teniendo en cuenta la realidad local. Por eso es que se dice que cada país parte de una línea de base diferente y esto depende de la propia realidad local de cada uno de esos países. Por ejemplo, en el ODS de poner fin al hambre, por decirle a ustedes, se dice disminuir en un 50% y se suele hablar del hambre cero, pero esto depende también de qué punto estemos en cada país. No es lo mismo la realidad en cuanto al hambre de un país desarrollado que de un país, por ejemplo, en vías de desarrollo. ¿Cómo podemos saber si del 2015 al 2030 hemos mejorado para el logro de estos objetivos y de las metas de estos objetivos? Bueno, justamente estos objetivos también establecen indicadores, y estos indicadores nos permiten identificar si hemos avanzado o estamos avanzando a lo largo del tiempo en el logro de estos objetivos. Para que ustedes, por ejemplo, se den una idea, en el ODS 12, que es de consumo y producción responsable, en la meta 12.7, que habla de compras públicas sostenibles, ya vamos a ver qué son las compras públicas sostenibles, su meta 12.71 dice indicar el porcentaje de compras con criterios ambientales y sociales que realice el Estado. Si uno ha avanzado dirá, bueno, en el 2015, no sé, el 5%, por ejemplo, de las compras se realizaban con criterios ambientales. Bueno, entonces lo ideal para el 2016 era que el 10% fuesen con criterios y así sucesivamente hasta llegar al 100% en el 2030. Para eso sirven los indicadores, no solamente en los objetivos, sino en la vida en general. Uno, para llegar a una meta, se tiene que poner pequeños avances, pequeños logros, y así, ¿cómo se van midiendo esos logros? A través de indicadores que esto nos dan las estadísticas. ¿Cuáles son las cualidades de estos 17 ODS que vieron ustedes recién en pantalla? Como vimos, estos ODS deberían ser una herramienta para que nosotros podamos lograr, como veíamos recién, salud, disminución del hambre, educación de calidad, etcétera, 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 en cuanto a los demás ODS. Estos ODS también son universales. ¿Por qué son universales? Porque, como yo les decía a ustedes, son para la comunidad internacional, son para 193 países. Cuando yo les digo para la comunidad internacional, no solamente me refiero que son ODS que deben ser cumplidos por los estados, y cuando digo estado, en nuestro caso, que somos un país federal, también implica no solamente cumplidos por el Estado nacional, sino también por los estados provinciales y los estados municipales, sino que también estos ODS están dirigidos al sector privado, o sea, a las empresas, y también al tercer sector, que es el sector que está conformado por las ONGs y la sociedad en general. Con lo cual, estos ODS deben ser cumplidos por el sector público, el sector privado, las ONG y la sociedad toda. Eso es un punto también muy interesante a tener en cuenta. ¿Cómo surgen estos ODS? La comunidad internacional comenzó a hacer encuestas, y de estas encuestas que realizaron los diferentes países, y no solamente países, sino ONGs o empresas que estaban radicadas en esos países, comenzaron a decir, bueno, el principal problema de mi país es este. Y así fueron compilando las respuestas. Esto fue un largo proceso que realizó Naciones Unidas para poder llegar a estos 17 ODS, y a partir del análisis de las respuestas de todos los países y de todos los sectores, llegaron a consensuar, ¿sí?, a través obviamente del diálogo, estos 17 ODS. Obviamente que estos ODS establecen un marco y después cada país irá adaptando. Por eso cada país tiene que ir, no podemos, como siempre digo, de la noche a la mañana, tratar de cumplir los 17 ODS en un día, sino que tenemos que priorizar. Por ejemplo, ¿cuál es el principal problema que tiene mi país? Por decirle salud. Bueno, entonces el ODS que yo voy a priorizar en mi país es el ODS número 3. Obviamente que la realidad varía de un país a otro, por eso algunos países han priorizado un determinado ODS. Cuando yo les digo priorizar, significa que debemos cumplir todos los ODS, pero le vamos a dar privilegio, prioridad o en primer término un determinado ODS que a nosotros consideramos que es más importante o estamos más lejos de cumplir, y por eso elegimos ese ODS. Obviamente que también se dice que estos ODS indican un sendero. ¿Por qué nos indican un sendero? Porque justamente esta herramienta nos da una serie de metas que nos facilitan el cumplimiento de ese ODS. Si a lo mejor no tuviesen las metas, estaríamos, como suelen decir, perdidos, y necesitamos, dentro de esta gran herramienta, otras herramientas que nos iluminen el camino para
ver cómo lograr el cumplimiento del ODS marco. También se suele decir que son multitemáticos. Ya vamos a ver, cuando uno habla de multitemático es porque ustedes van a encontrar, ustedes vieron en la primera clase que es desarrollo sostenible, ustedes vieron que cuando hablamos de sostenibilidad nos referimos no solamente a lo ambiental, a lo social, sino también a lo económico. Por eso se refiere que son multitemáticos. Obviamente que buscan la integración. Ustedes saben que el lema principal de los ODS siempre es no dejar a nadie atrás. Para no dejar a nadie atrás hay que tener en cuenta a todos los sectores, ¿sí? Justamente de la sociedad, y todos los puntos de vista deben ser tenidos en cuenta. Se dice, se promueve la acción. Si ustedes van a ver, de hecho, por ejemplo, el ODS 13 se llama Acción frente al Clima y habla justamente del cambio climático. No son ODS estáticos, sino que justamente incentivan a todos los obligados a cumplirlos a que cambien sus hábitos, ya sea el sector público, el privado. Justamente en el cambio de esos hábitos es para el logro del cumplimiento del ODS. Por ejemplo, dentro de las metas de la lucha contra el clima del ODS 13, ustedes van a encontrar que es el cambio de energías renovables. Por ejemplo, en mi lugar de trabajo hay paneles solares, hay molinos eólicos, etcétera, etcétera, y esa es una forma también de disminuir los gases de efecto invernadero que genera el consumo de combustibles fósiles al sustituir esos combustibles fósiles por otros combustibles que no tienen esos efectos a nivel climático, como son las energías renovables, solar, eólica, biomasa, etcétera, etcétera, etcétera. Como yo les decía a ustedes, estos ODS surgen a través del consenso, del diálogo, de la estadística, etcétera, etcétera. Así como han sido muy bien recibidos por la comunidad internacional porque provienen del diálogo, también han sido criticados porque hay ciertos puntos de vista que dicen que no han sido tenidos en cuenta al momento de elaboración de estos 17 ODS. Algunos dicen que no han tocado el tema de las elecciones democráticas, entonces ese es un punto que más para las democracias, especialmente latinoamericanas, que no tenemos tanta antigüedad, lamentablemente en la democracia, hubiese sido indicado, a lo mejor mencionar puntos relativos a la democracia, la participación, el voto, etcétera, etcétera. Tampoco cuando fueron recabadas en las encuestas las opiniones, tampoco se preguntó específicamente el sector de las minorías indígenas, tampoco se apuntó específicamente la modernización del Estado, tampoco se tuvo en cuenta cuestiones acerca de los partidos políticos y la necesidad de participar, etcétera, etcétera, etcétera. No se tocó el tema tampoco del matrimonio igualitario, tampoco de la adopción. Si bien se hablaron de las energías renovables y de las energías fósiles, en ningún momento del documento, especialmente el ODS del clima y el ODS de energías renovables o accesible a todos, se tocó el tema de la energía nuclear. Todo un punto, y más teniendo en cuenta que en muchos países, por ejemplo, actualmente de Europa, y teniendo en cuenta Fukushima y otros antecedentes que tenemos de desastres nucleares, han decidido desinvertir en la energía nuclear. No se tocó tampoco el tema de las fuerzas de seguridad, no se tocó el tema de los acuíferos, o sea, humedales. Pensemos que en nuestro país hoy por hoy tenemos el debate acerca de, porque tampoco tenemos en Argentina una ley de presupuestos mínimos de humedales, pensemos el debate entre que se genera a partir de tener una ley justamente de humedales. Tampoco, lamentablemente, el ODS 3, que habla sobre la salud, tocó enfermedades raras, sino que justamente se refirió solo a las enfermedades más comunes. Y por último, y esto relacionado con el tema también de la democracia, no se tocó el tema de que a pesar del siglo que estamos sigue habiendo colonias. Bueno, estas fueron algunas de las críticas que se le han hecho a los ODS, que si bien se festejó porque se incluyeron temas que antes, en lo que vamos a ver ahora, antes de los ODS teníamos los ODM, que son los objetivos del milenio, que obviamente de los ODM, que vamos a ver ahora, los ODS se ha avanzado, también subsisten todavía estas críticas que les acabo de comentar. Seguramente que en el 2030, cuando los ODS se sustituyan por otros objetivos, ojalá estas críticas sean constructivas y no se cometan a lo mejor los mismos errores o vacíos que han tenido los ODS con respecto a estos temas. ¿Cómo surgen los ODS? Bueno, yo justamente les comentaba a ustedes
continuando con el análisis que vieron ustedes en la clase número 1 del doctor Aldonova, que les comentó a ustedes cómo surge el derecho ambiental a nivel internacional, las conferencias internacionales, van a ver ustedes que yo recién les dije que los ODS vinieron a sustituir los ODM. Los ODM eran unos objetivos que se diseñaron en el 2000, por eso se llamaron los objetivos del milenio, y su cumplimiento eran del 2000 al 2015. Como van a ver ustedes, Naciones Unidas siempre hace objetivos para que se cumplan en un largo plazo, o sea, del 2010 se deben cumplir en el 2015, los ODS que fueron del 2015 se deben cumplir al 2030. Seguramente que en el 2030 se diseñen nuevos para cumplir al 2045. ¿Qué es lo que ha cambiado desde lo que yo arriba en la parte superior les puse una imagen de los 17 ODS actuales y abajo les puse una imagen de los 8 ODM para que ustedes vean, a simple vista uno dice, bueno, en el 2015, por decirles así, se duplicó la cantidad de objetivos. Primer diferencia. Perfecto, se duplicaron así como se duplicaron los objetivos, también se duplicaron las metas y también se duplicaron obviamente los indicadores porque son más objetivos. Pero no solamente eso, algunos, haciendo un análisis más profundo acerca de en qué se avanzó, los ODM, como nunca había habido objetivos a nivel internacional diseñados por Naciones Unidas, se enfocaban principalmente en cuestiones del hambre, de la educación, de la salud, especialmente en cuestiones de maternidad, de los niños al nacer. Como yo les decía a ustedes, eran 8, hoy tenemos 17. Si bien era una agenda, como se dice, realista, el punto de ya vamos a ver que en cuanto, por ejemplo, al punto de la sostenibilidad ambiental y social, no estaba tan presente en la agenda y vamos a ver que había uno solo, que era justamente el 7, de los ODM que trataba el tema ambiental. En cambio, vemos que en la agenda de los ODS, el tema ambiental es tratado casi en todos los ODS. Si no está tratado en el nombre del ODS, lo van a encontrar sí o sí. Les recomiendo que vean los 17 ODS y vean las metas, se tomen, por decirles, 2 semanas y vean cada una de las metas y vean si el tema ambiental aparece, o que diga ambiental o sostenible, aparece cuántas veces, fíjense, dentro de cada una de las metas. Eso era algo que en los ODM no sucedía. Tanto en cuanto a similitudes, tanto los ODM como los ODS establecían indicadores. Como yo les decía a ustedes, no podemos saber si hemos avanzado o no si no establecemos un indicador y, por lo tanto, una línea de base para saber de dónde partimos. Antes, principalmente, también se suele decir que antes, en cuanto al financiamiento, para poder cumplir con esos objetivos, tenía múltiples canales. Hoy también se fomenta que muchos países desarrollados invierten en países en vías de desarrollo para fomentar el cumplimiento de estos objetivos. Y también se incentiva a los países que lo realicen, obviamente, con fondos propios. Ahí les pongo un esquema muy simple de cómo podríamos desglosar en estas 5 categorías, que las categorías son personas, o sea, que principalmente se refieren a cuestiones acerca de la dignidad humana, a planeta, que se refiere al tema de la sostenibilidad ambiental, a prosperidad, que esto principalmente también apunta a un tema de prosperidad en calidad de vida y económico, en cuanto a la paz y asociaciones. Fíjense ustedes que principalmente si comparamos los ODM con los ODS, van a ver ustedes que 6 de los ODM se referían a las cuestiones de dignidad. En cambio, de los ODS, encontramos aquí, van a ver ustedes, 5. Si ustedes tienen en cuenta el porcentaje, principalmente los ODM se basaban en cuestiones de dignidad y, como yo les dije recién a ustedes, solamente en cuanto a la cuestión ambiental, había uno solo que se refería en la cuestión ambiental. En cambio, ustedes vean que la cuestión ambiental en los ODS está en 5 ODS. O sea que lo vemos que a nivel cantidad de objetivos, el tema ambiental está mucho más presente que en la agenda anterior. Debe ser que somos más conscientes del impacto que hemos tenido en nuestras acciones en el planeta en general. En cuestiones de prosperidad, no había un ODM referido al mismo, en cambio, en cuestiones de prosperidad, como vamos a ver hoy, que vamos a analizar, yo les voy a relacionar cada uno de estos ODS
con cuestiones de la vida cotidiana actual. Van a ver ustedes que sí. Con respecto a la paz, no había ninguno de los ODM que promoviera la paz, especialmente desincentivando la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, en los ODS sí hay. Y en cuanto a asociaciones, ambos coincidían que es necesario hacer alianzas para poder lograr estos objetivos. ¿Qué está haciendo nuestro país con respecto a los ODS? Bueno, con respecto a los ODS, yo le dije a ustedes que Argentina forma parte de los 193 países que deben cumplir con esta Agenda 2030. Les recomiendo que ingresen a la página de www.odsargentina.gov.ar y van a ver ustedes ahí cuáles son los compromisos que Argentina asumió y con respecto a estos 17 objetivos, cómo fue que Argentina priorizó esos objetivos y cómo fue que adaptó las metas a la realidad argentina. Es muy interesante porque establece compromisos concretos para cada uno de los ministerios a nivel nacional, y no solamente eso, sino que también Argentina publicó hasta este año 12 informes voluntarios, que estos informes voluntarios se presentan ante Naciones Unidas y se le dice a Naciones Unidas, al Foro Político Superior, que es un órgano de Naciones Unidas, cómo ha avanzado o no Argentina en el cumplimiento de cada uno de estos ODS. Les recomiendo a ustedes que comparen el informe que Argentina presentó en el 2017 con el informe que Argentina presentó en el 2020 y vean cómo hemos avanzado del 17 al 2020 o cómo nos hemos estancado en algunos puntos. Les recomiendo la lectura. Y otro punto también a tener en cuenta es que Argentina no solamente tomó las metas e indicadores que Naciones Unidas publicó, sino que también que lo adaptó a la realidad local, a qué es lo que teníamos a mano. ¿Usamos el INDEC? Bueno, ¿qué puntos usamos del INDEC? ¿Qué puntos usamos, por ejemplo, del Observatorio, del Ministerio de Trabajo? Y así sucesivamente. Por eso les recomiendo a ustedes que vean la página de ODS Argentina para que vean los compromisos concretos de cada uno de los ministerios. Y ustedes me dirán, bueno, pero esto es a nivel nacional. ¿Qué puedo hacer? Ahí puse la imagen de los dos informes que les recomiendo la lectura. Ahora vamos a llegar a qué es lo que están haciendo las provincias, en el caso también la provincia de Córdoba, y qué es lo que están haciendo los municipios. A nivel nacional, más allá de lo que estén haciendo los ministerios, también quiero destacar que diferentes organismos se han comprometido, no solamente, recordemos que todos los ministerios forman parte de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional, pero también quiero destacar que el Poder Legislativo Nacional, diputados y senadores, han hecho acuerdos parlamentarios para indicar el avance de los ODS dentro de los proyectos de ley, por ejemplo, lo cual me parece muy interesante porque hoy por hoy cuando un diputado o un senador va a presentar un proyecto de ley, tiene que decir como título, como abajo de título, qué objetivo pretende o incentiva cumplir con ese proyecto de ley. Ahora vamos a ver que se creó un observatorio que nos va indicando a nosotros, haciendo una estadística acerca de qué porcentaje de leyes sobre qué ODS se han presentado hasta la día de la fecha desde que se creó este observatorio. Después vamos a ver también que ustedes saben que los defensores del pueblo actúan como forma de defender a la población frente a acciones u omisiones del Estado. También es interesante porque cuando los defensores, la provincia de Córdoba tiene su propio defensor del pueblo, más allá que el defensor del pueblo de nación funciona para todo el país, debe indicar ese defensor del pueblo qué ODS está protegiendo con su accionar. Con lo cual también es muy interesante porque permite ver cuál es el principal reclamo realizado por la población ante el defensor del pueblo. Acá les puse un cuadrito que pertenece al año pasado del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, en donde se indica si los proyectos de ley presentados el año pasado se referían a ODS y específicamente a qué ODS. Como verán ustedes, simplemente les quería mostrar que el año pasado los proyectos presentados, el ODS más mencionado en los proyectos de ley es el ODS 16, que es como vimos el que promueve justamente la paz, después el ODS 11, que es de ciudades inclusivas, y luego el ODS 3 con el 18%, que es el de la salud. Y después se reparten entre otros ODS.
me parece que es una herramienta muy interesante porque nos incentiva a pensar bien las leyes que debemos presentar y saber con esas leyes qué objetivos tratamos de cumplir. A nivel provincial, con este cuadrito les quería marcar, como van a ver ustedes, de las 23 provincias argentinas más ciudad autónoma, han suscrito compromisos para cumplir con estos objetivos 19 provincias. Dentro de esas 19 provincias, Córdoba es una de las provincias que ha firmado con la Nación para cumplir estos objetivos a nivel provincial. No solamente firma un convenio con Nación, sino que también cuando firma ese convenio, no es un convenio vacío, ¿qué quiero decir con esto? No, firma un convenio por una cuestión de marketing, no, justamente así como firma ese convenio, firma esta guía, en donde en esta guía la provincia debe realizar una labor parecida a lo que se hace a nivel nacional, en donde la provincia debe indicar cuáles son los ODS que va a cumplir y de qué manera lo va a hacer y cómo va, con qué indicadores va a determinar el seguimiento para ver si la provincia ha avanzado o no en el cumplimiento de los ODS que se ha comprometido a cumplir. En dicho marco, estas 19 provincias argentinas, junto a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han creado una red federal de ODS. ¿Para qué es esta red federal? Justamente es para intercambiar experiencias exitosas entre provincias acerca de un determinado mecanismo que, por ejemplo, funcionó bien en otra provincia, se puede a lo mejor reproducir esa experiencia en otra provincia. Entonces intercambian a lo mejor experiencias exitosas o barreras o obstáculos que tuvieron para poder cumplir con este ODS, lo cual me parece sumamente interesante. En el informe de este año de ODS Argentina van a encontrar allí los avances de estas 19 provincias de Ciudad Autónoma. En la página, en el caso de Córdoba, también van a encontrar ustedes los compromisos concretos de la provincia. Por otro lado, ¿quién lleva a cabo? Sí. Perdón, disculpe, ¿quién lleva a cabo acá en la provincia estos ODS? ¿El Ministerio de Aguas, Ambiente y Servicios Públicos? Exactamente, pero en realidad, si bien uno es el organismo gestor, pero ese organismo gestor debe comprometer a todos los ministerios de la provincia y cada ministerio de cada provincia debe establecer objetivos concretos y formas de medición de esos objetivos concretos para ver si efectivamente está avanzando o no. Pero digamos que la cabeza es el Ministerio, digamos, de Ambiente en todas las provincias, pero compromete a todos los ministerios de las provincias. Gracias por la pregunta. A nivel municipal, puede suceder que algunos municipios, especialmente de aquellas provincias donde las provincias no han suscrito los compromisos, porque como vimos, yo les comenté, de las 23 son 19, muchos municipios, a pesar de eso, quieren y se quieren comprometer a cumplir con los ODS a nivel municipal y suscriben también con Nación, que es como el paraguas, porque en definitiva, si bien yo les dije a ustedes, es la Nación la que debe presentar los informes ante Naciones Unidas, pero para eso recaba información no solamente nacional, sino de las provincias que se hayan adherido y también de los municipios, y estos municipios también suscriben un convenio y para poder cumplir, de hecho lo van a encontrar en la página web de ODS Argentina, hay un manual para adaptar estos objetivos a nivel municipal. De hecho, también es muy interesante con respecto a esto, a nivel nacional existe, por si no la conocen, la red Argentina de municipios frente al cambio climático. Recordemos que el cambio climático es parte del ODS número 13 que mencionábamos recién. Les recomiendo también que vean la página de RAM, como es la sigla de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, en donde van a encontrar 200 municipios argentinos en qué es lo que están haciendo para enfrentar el cambio climático con acciones concretas y locales que van desde residuos hasta iluminación urbana, etcétera, etcétera, etcétera. Les recomiendo la página, es muy interesante y tiene experiencias concretas. Por otro lado, como yo le dije a ustedes, no solamente los estados, nacional, provincial y municipal, son los que deben cumplir con estos ODS, sino que también es la misma sociedad o tercer sector, como se le suele decir a las ONGs y a la sociedad la que debe cumplir. En la plataforma de RACI, que yo les puse a ustedes, ha hecho una recopilación en base a encuestas que ha realizado en diferentes organizaciones de nuestro país, en donde recoge principalmente cuál es el trabajo que realiza cada una de estas ONGs
especialmente sobre qué ODS se enfoca. Es muy interesante el análisis porque no solamente analiza qué ODS se está dedicando cada una de estas ONG, sino que también hace un análisis acerca de en qué provincias se ubican principalmente estas ONGs, acerca de la ubicación y qué ODS se dedica. Esto también es interesante porque permite sumar sinergias entre diferentes ONG. A lo mejor 2 ONG están trabajando en el ODS, por decirles número 3, entonces se permiten crear alianzas, como dice el ODS 17, y es mucho más fácil hacerlo juntos que hacerlo separados. Como siempre se dice, el vuelo de pájaro es más fácil en bandada que de manera individual. Justamente lo que promueve el ODS 17. Les recomiendo que vean la página y el estudio de RACI sobre el tema, es realmente muy interesante. Como recién también les comenté a ustedes, no solamente el sector público y las ONGs y la sociedad se encuentran obligadas, sino que también el sector empresarial debe cumplir con estos objetivos. Les recomiendo que vean la página de www.ods.cear, que es la Cámara de Empresas Argentinas ante el Desarrollo Sostenible, que ha realizado estudios y todos los años realiza recopilaciones, en donde así como recién veíamos la del RACI, que indicaba qué ONGs trabajan en qué provincia, sobre qué ODS, realiza lo mismo, pero a nivel empresarial, indicando qué empresa está trabajando en qué ODS, y ha llegado a resultados muy interesantes, y también esto nos permite ver, en cuanto a responsabilidad social empresaria, en qué están trabajando, y también permite ver si hay algún ODS que ninguna empresa esté trabajando. ¿Por qué esto es interesante? Porque a nivel internacional a veces se encuentran muchos fondos en donde se pueden destinar o a ONGs o a empresas que estén trabajando con un ODS determinado. Por eso también es importante que al momento de priorizar un determinado ODS, ya sea en el Estado o en el sector privado o en el tercer sector, decidamos que sea un ODS que realmente lo necesitemos y que nadie esté trabajando sobre el mismo, porque si no, como que encontramos huecos en donde encuentran un vacío que nadie trabaja, entonces encuentran, ese ODS o esa meta no encuentra sin una respuesta. De los análisis que yo les comentaba recién a ustedes acerca de qué es lo que está haciendo el sector privado, van a ver ustedes que principalmente el sector privado se ha enfocado en el ODS 4, porque generalmente se dedican a capacitación a empresas que están en determinados lugares, deciden, bueno, vamos a colaborar con la capacitación de las escuelas de la zona, ese es el ODS 4, educación de calidad, y también están trabajando con el ODS número 12, que es de producción y consumo responsable. ¿Cómo trabajan con este ODS? Por ejemplo, reconvirtiendo su producción, haciéndola más sostenible para tener un menor impacto ambiental, lo que a la larga también repercute en tener una mayor eficiencia en la producción, lo que también es un incentivo económico para la empresa. Y después, como les mostraba en la estadística, otra menor cantidad de empresas está trabajando en el ODS 3 de salud y en el 8 de trabajo decente, y por último, en el ODS 6, que es justamente relacionado al agua, al sistema de agua y saneamiento, el 7, que son las energías renovables, y el 15, que son especialmente lo que se refiere a incentivar las áreas protegidas y demás. Que sobre este tema habrán visto ustedes, especialmente en la clase pasada o en la clase que viene, que van a ver áreas protegidas y demás. Yo siempre digo que es muy importante saber a dónde estamos parados, por eso es importante que conozcamos cuáles son los ODS en los cuales trabaja el Estado, el sector privado, el tercer sector, y por otro lado, esto es una estadística que se está llevando a cabo hoy por hoy, que termina el 5 de noviembre, con lo cual los incentivo a participar para conocer, mientras mejores sean las encuestas, mejor van a reflejar la realidad de un determinado país y mejor vamos a poder diseñar la solución ante los problemas planteados. Por eso les recomiendo que participen en este mapeo de ODS que está realizando la red internacional de promotores de ODS, ahí les puse el link, en donde en este mapeo, que este es el segundo que realizan este año, ellos relevan iniciativas, ya sea del sector público, del sector privado o del sector ONGs, a donde ustedes tienen que indicar dónde están trabajando y en su trabajo qué ODS se está cumpliendo, y es muy interesante porque en este mapeo no solamente ellos contabilizan las iniciativas, sino que también indican a qué ODS se están dedicando y también de qué país
provienen las iniciativas. Como van a ver ustedes, en esto que termina el 5 de noviembre, hasta el día de la fecha, es Argentina uno de los países que más ha participado en esta encuesta, que principalmente ustedes van a ver que es latinoamericana. Les recomiendo que ingresen y que si ustedes participan de alguna ONG o de alguna empresa que esté trabajando, lo reflejen en este mapeo. Así es para lograr lo más real posible y poder trabajar en esta realidad. Porque a veces el tema de los mapeos y las encuestas es que no terminan reflejando la realidad por el bajo nivel de respuesta que tienen. Como yo les decía a ustedes, en la clase de hoy me quería enfocar principalmente en esta clasificación de 5 categorías, y de estas 5 categorías tomar principalmente las referidas a la sostenibilidad ambiental, que es la categoría planeta y la categoría prosperidad, con lo cual solamente voy a tratar los ODS señalados en dichos puntos. Sin perjuicio, eso les recomiendo a ustedes que lean los 17 ODS y las metas de los 17 ODS. Bueno, agua y saneamiento. Este es un problema principalmente para los países en vía de desarrollo, porque pensemos en nuestro país cuál es el porcentaje de personas con acceso al agua potable o de personas con acceso a un adecuado sistema de saneamiento, y en Argentina los datos, el INDEC indica cuál es el porcentaje a nivel nacional de personas con acceso al agua potable y con acceso a un sistema de saneamiento. Obviamente que la realidad provincial también es diferente, en algunas provincias el porcentaje es mucho mayor que en otras. Les recomiendo que vean los porcentajes de sus provincias para ver cuál es la realidad nacional sobre este tema. Es un gran problema este tema, porque más del 50% a nivel internacional no tiene acceso ni al agua potable ni a niveles de saneamiento. Obviamente cada país tiene su propia realidad, y en el caso de Argentina también tenemos la nuestra. Con este ODS número 6, que es sobre agua y saneamiento, ¿qué se relaciona? Bueno, actualmente les comenté hace un ratito acerca de que se encuentra el proyecto de ley en senadores para tener una ley de presupuestos mínimos de humedales. ¿Por qué es importante tener una ley de humedales? Porque ustedes saben que uno de los principales reservorios de agua dulce que tiene un país generalmente son los humedales, más allá del agua de deshielo, que se protege a través de otra ley, que es la ley de presupuestos mínimos de zona glaciar y periglacial, y más principalmente en países que tienen explotaciones mineras en la zona glaciar o periglaciar. La importancia de tener una ley de presupuestos mínimos justamente se enfoca en resguardar estas fuentes de agua dulce que tenemos en nuestro país. Como les mencioné también, a nivel nacional afortunadamente ya existe una ley de glaciares. ¿Qué pasa? Principalmente en aquellos recursos de agua que son compartidos suele suceder, y en el caso de Córdoba nos pasa con la cuenca del río Salí, que atraviesa 5 provincias y termina en Mar Chiquita, suele suceder que cuando, como siempre dicen, algo que es de todos termina no siendo de nadie, porque por donde va pasando los afluentes de una cuenca, se termina contaminando, y en el caso de la cuenca del río Salí, toda la contaminación justamente termina en Mar Chiquita, que es una reserva natural provincial, y a partir de recientes leyes también va a ser un parque nacional. Por eso es importante que haya autoridades de cuenca en donde se aglutinen las provincias que comparten un determinado recurso hídrico para proteger ese recurso hídrico y poner normas que sean comunes a todas las provincias. A nivel nacional tenemos 2 cuencas que están muy contaminadas. Una es la cuenca del río Matanza-Riachuelo, que esta es una causa emblemática de nuestro país, que es la causa Mendoza-Beatriz contra Estado Nacional y otros, en donde se terminó demandando al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a 14 municipios, justamente por la contaminación del río Matanza. Y por otro lado, una cuenca similar es la cuenca del Reconquista, también que aglutina a varios partidos de la provincia de Buenos Aires, y ambas son 2 cuencas muy contaminadas. Les recomiendo que vean las páginas web tanto de Acumar como la página del Comirrec, o la página de la cuenca del Salí Dulce, que son los grandes problemas de contaminar los recursos de agua dulces que tenemos en nuestro país, porque en definitiva pensemos que ese es el agua para consumo humano y también para riego,
y para consumo animal. Por otro lado, uno de los grandes problemas que también tiene Argentina en cuanto al agua es el tema del arsénico en agua. Argentina es un país que en determinadas provincias de Argentina tiene arsenismo, que es cuando existe un determinado nivel de arsénico que no es recomendable para el consumo humano en el agua. Por eso el Código Alimentario Nacional, como se encuentra regulado el tema del agua, establece determinados niveles de arsénico en agua. ¿Qué pasa? Este Código Alimentario Nacional estableció un determinado nivel de arsénico en el agua, pero ¿qué sucedió? Atento a que principalmente las principales cooperativas que proveen el servicio de agua potable no tienen la tecnología ni los fondos necesarios para controlar y garantizar que esa agua tenga un determinado nivel de arsénico. En nuestro país terminó pasando que si bien el Código Alimentario Nacional estableció un determinado nivel de arsénico, ese nivel de arsénico que seguía lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se terminó suspendiendo y se terminó validando un nivel de arsénico superior porque las compañías prestadoras de agua no podían cumplir con el nivel adecuado de arsénico. Por eso a nivel nacional existen un montón de vecinos de municipios que han demandado a sus municipios porque el nivel de arsénico en el agua de sus municipios era superior que al recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y a veces las empresas, sean prestadoras de agua, se amparan en esta suspensión que tiene este artículo del Código de Agua. Este es todo un tema para pensar, y el tema del agua obviamente está muy... pensemos en el valor que tiene el agua, especialmente en tiempos de COVID, por el tema de la limpieza y la prevención que implica el agua. Pensemos principalmente en aquellos lugares donde no hay acceso al agua potable. Por eso también se relaciona con el ODS número 11, que se refiere a las ciudades sostenibles. No podemos tener una ciudad sostenible si no tenemos acceso al agua potable, ni tampoco a sistemas de saneamiento. Por eso son el ODS 6 con el ODS 11, son 2 ODS, y ustedes lo van a ver muy presente también en las metas, que van de la mano. Por eso es importante pensar no solamente en el acceso al agua potable. De hecho, el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si', habla del tema y de la importancia del agua y saneamiento a nivel de la encíclica. No es un tema menor, por lo cual es un tema que todos los municipios y todas las organizaciones deberían tratar de fomentar el cumplimiento de las metas de este ODS. Bueno, vamos al ODS. Dentro de los ODS de sostenibilidad, vemos al ODS número 7, que es un ODS muy importante porque se refiere, y más en tiempos donde hemos visto que, como lo que les comenté, en tiempos de COVID, el cambio climático vemos que es una realidad, y una de las formas de luchar contra la generación de los gases de efecto invernadero, también llamados gases GEI, gases de efecto invernadero, es a través de la modificación de la forma de generación de energía, tratar de, por eso este ODS se llama una energía accesible, segura, sostenible y moderna para todos. Se trata de los diferentes metas de este ODS recomiendan sustituir los combustibles fósiles, gas, petróleo, por combustibles que no tengan un impacto ambiental como sí y generan gases de efecto invernadero, que es el gas y petróleo. Por eso recomiendan energía eólica, energía solar, energía a través de la biomasa, especialmente a través de la generación, a partir de la generación a través de los residuos. En nuestro país, ¿qué estamos haciendo con respecto al ODS número 7? Como van a ver ustedes, en Argentina fue declarado el 2017 como año de las energías renovables. Lamentablemente nuestra matriz energética en ese año, para que se den una idea, del 100% de la matriz energética, solo el 3% proviene de fuentes de energía renovables. A partir de una ley nacional, que es la que fomenta las fuentes de energía renovables, se logró aumentar ese 3%, y actualmente tenemos entre un 5 y un 10% de fuentes de energía renovable. El resto de energía en nuestro país es obviamente de fuentes fósiles y de fuente nuclear también en nuestro país. Para incentivar también la producción de energía a través de energías renovables, se crea un programa que se llama Renovar, en el cual el Estado Nacional
a través de CAMESA, que es la distribuidora de energía nacional, contrata a empresas para que produzcan energía de fuentes renovables en diferentes zonas de nuestro país. Este plan nacional, el plan Renovar, ha tenido diferentes fases, la 1, 1.5, 2, está la 3, en donde estas empresas, ¿cómo se incentiva? Justamente fijan el precio de esta energía en dólar, justamente para que la empresa, atento a la gran inversión que tiene que hacer para hacer parques eólicos o parques solares, o biodigestores, etcétera, le dicen, te voy a comprar esta energía de esta fuente por un determinado plazo, para que vos puedas recuperar la inversión que realizaste. Lo cual es muy interesante porque es una forma de incentivar la producción de energía renovable y tratar de lograr que nuestro porcentaje de energías renovables crezca en esta matriz energética que, como yo les comenté a ustedes, está muy desbalanceada hacia la producción de energía a través de fuentes fósiles. Por otro lado, les quiero comentar que la Administración de Parques Nacionales, APN, a nivel nacional, me parece una muy buena iniciativa, ha realizado instalaciones solares en la mayor parte de los parques nacionales, lo cual es una forma de unir, que ya vamos a ver, el ODS 14, que es de los espacios naturales, con las energías renovables. ¿Qué mejor ejemplo y mejor forma de promocionar a nivel educativo? Pensamos que principalmente las familias y los colegios son los que más acceden a los parques nacionales, que la energía que esté tanto en la garita o en la casa del guardaparque o en los baños públicos sea con energía justamente de renovables. A nivel nacional, también YPF, que es una empresa nacional, también recordemos toda la cantidad de instalaciones que tiene YPF a lo largo del país, ha colocado baños con calefones solares como una forma también de incentivar o disminuir el consumo de fuentes fósiles. Como yo recién les comentaba a ustedes, a nivel nacional tenemos una ley, no solamente que incentiva la producción de energías renovables, sino que también establece que determinados sujetos están obligados a autoabastecerse en un determinado porcentaje de energías renovables. ¿Qué les quiero decir con este? Establece que los que se llama grandes consumidores, que son aquellos que consumen más de una determinada cantidad de energía de la red, esos grandes consumidores, y establece metas. Al 2015 tenían que autoabastecerse en un 7%, 15% después, y así va subiendo el porcentaje a lo largo del tiempo para que estas empresas que consumen energía deban parte autoabastecerse a través de energías renovables. Lo cual, yo siempre digo, si no establecemos una ley con objetivos concretos y también con sanciones para quienes incumplan esta ley, obviamente que no se logra ningún cambio. Y esta ley establece que los grandes consumidores que no se autoabastezcan en ese porcentaje de energía renovable, se les establecen unas multas y pagan energía más cara por consumir energía contaminante y no consumir energías y producir energía de fuentes renovables. Estos grandes consumidores de energía tienen dos posibilidades: o comprar en el mercado energético de energías renovables o instalarse sus propias plantas, paneles solares o molinos, etcétera, etcétera, para autoabastecerse a sí mismos de energías renovables. Por otro lado, tenemos también, que yo les comentaba a ustedes, la relación del ODS 6 y también del ODS 7 con el ODS 11, que habla de lograr que las ciudades, los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Cuando uno habla de resiliencia, justamente se refiere al tema del cambio climático. ¿Qué es lo que están haciendo las ciudades con respecto al cambio climático? Por eso les recomendé a ustedes que vean la página de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, porque muestra diferentes iniciativas de municipios, cómo han luchado contra el cambio climático. Pensemos principalmente en nuestro país, que es un país que tiene una gran costa. Pensemos en todos los municipios que lindan con el mar argentino. Pensemos que uno de los efectos que tiene el cambio climático es el aumento del nivel del mar, y pensemos que muchos de esos municipios, que si no se adaptan justamente, van a desaparecer justamente por el aumento en el nivel del mar. Muchas ciudades costeras desaparecerán. Por eso, principalmente, los países que más han dedicado a luchar contra el cambio climático, obviamente, son los países, isleños. Pensemos en Cuba, República Dominicana, etcétera, 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 que tienen
toda su frontera está formada por agua. ¿Qué es lo que están haciendo las comunidades para cumplir con este ODS número 11? Para que se den una idea, por ejemplo, en Buenos Aires, todo el Metrobús en la calle 9 de Julio, que es la calle donde está el obelisco, piensen también el impacto visual y a nivel educativo que tiene esto, ha instalado luces con paneles solares en toda la 9 de Julio, piensen en la extensión que tiene el 9 de Julio y en el uso que tiene dicho transporte en la ciudad autónoma. También a nivel nacional se ha dictado en el 2015 una ley que se llama una ley de participación público-privada, que es una ley que incentiva a los privados para que realicen obras públicas que benefician a la nación. Esas obras deben tener, o debe realizarse lo que, en todas las obras se debe realizar lo que se denomina evaluación de impacto ambiental, que es ver cuál es el impacto de esa obra en el ambiente y la sociedad. Pero principalmente en aquellas obras público-privadas se ve con más recelo, por decirle a ustedes, el impacto ambiental y social que tienen esas obras. Otras medidas más concretas y más chiquitas que pueden hacer ustedes en sus lugares es tratar de tender, y esto es lo que, tratar de acercar la producción al lugar donde se consume. ¿Cómo? Bueno, en muchos lugares, muchos municipios ya han implementado esta medida, que es crear huertas comunitarias. ¿Qué es esto de crear huertas comunitarias? Por un lado, es a veces cuando uno compra, por ejemplo, compra una manzana, hay países del mundo que han creado una huella ecológica o huella de carbono en donde te dice la cantidad de kilómetros que recorrió esa manzana para que vos la consumas. Obviamente, para disminuir los gases de efecto invernadero, lo ideal sería que vos consumas una manzana con kilómetro cero, significa que provenga del mismo lugar a donde vos vivís. Eso sería lo ideal. Por eso es muy importante que cuando uno compra se fije las etiquetas de lo que está comprando. Obviamente que si yo compro ropa made in China o ropa made in Argentina, piensen ustedes la cantidad de kilómetros que recorrió esa ropa, más allá del trabajo esclavo, etcétera, 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 que tienen otros países. Lamentablemente, pensemos en los kilómetros y el impacto ambiental y social que tiene lo que yo estoy comprando. Por eso uno tiene que ser muy consciente en lo que compra y ver las etiquetas. Y esto del kilómetro cero se ha incentivado a través de muchos municipios, por ejemplo, en Santa Fe, Rosario, Paraná, lo están haciendo a través de huertas comunitarias en donde incentivan a la población que consuma productos locales. Muchas escuelas lo están realizando, especialmente en aquellas escuelas que tienen programas de alimentación para la escuela, tratan de consumir lo que se produce en esa misma huerta. También a nivel nacional, muchas cárceles de Argentina ya lo tienen huertas en donde se produce lo que se consume en dicha cárcel. Estas son formas de incentivar a que disminuya el traslado de los alimentos. Y pensemos en un país como el nuestro, en donde no solamente disminuiríamos el traslado de esos alimentos, sino que también incentivaríamos a la agroecología, que cuando uno habla de agroecología también se refiere a producir alimentos sin la utilización de agroquímicos o tóxicos, que en definitiva en esos alimentos que se aplican los termina consumiendo uno. Entonces encontraríamos un win-win de saber que lo que consumimos es sano por un lado. Argentina ha creado una etiqueta que se llama Orgánico Argentina, en donde esta etiqueta nos indica a nosotros que ese producto que estoy consumiendo no se ha producido con la aplicación de agroquímicos, por un lado. En dicho marco, hay un plan, por ejemplo, en Buenos Aires que se llama Escuelas Verdes, en donde uno de los puntos que se tiene en cuenta para ponerle distintivo a la escuela es que tenga una huerta escolar, más allá de otras medidas que tienen separación de residuos, etcétera, 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 pero uno de los puntos es tener una huerta. A nivel transporte, pensemos en el impacto que tiene, como yo les comentaba a ustedes, que lo hemos visto en pandemia, en las imágenes satelitales, de cómo ha disminuido los gases de efecto invernadero y el smog, porque ha habido menos transporte, justamente por la cuarentena. En otros lugares, especialmente en Rosario, en Cava, se incentiva y se han creado ciclovías para que la gente se traslade a través de bicicletas, con lo cual disminuye el traslado a través, ya sea de transporte personal, a través de los autos, o del transporte a través de otro medio de transporte. También se incentiva que se utilicen transportes colectivos, ya sea colectivos, trenes. Pensemos en el impacto que, obviamente, que la forma más eficiente de transporte
es el transporte marítimo, el transporte fluvial, el transporte vía tren. La huella de carbono es mucho menor que el transporte vía camión o vía avión, de eso. Por eso les digo a ustedes de fijarse qué es lo que consumimos, los kilómetros, y cómo ha sido transportado lo que consumimos también. A nivel, otra forma de hacer una ciudad más sostenible, hay muchas ciudades de nuestro país que tienen lo que se denomina techos verdes. ¿Qué es esta ordenanza? La ciudad de Córdoba tiene la ordenanza de techos verdes, la ciudad de Rosario, la ciudad autónoma también lo tiene, así como muchas otras ciudades de nuestro país. Y la Organización Mundial de la Salud establece que ante determinada cantidad de metros debe haber una determinada cantidad de metros en una ciudad, establece una determinada cantidad de espacios libres y forestados que debe tener una ciudad. Lamentablemente en nuestro país estamos muy lejos de los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud, porque pensemos que esos espacios naturales también son una forma de oxigenar y de transformar ese dióxido de carbono en oxígeno a través justamente de la forestación. Por eso, bienvenido sea estas ciudades que han creado estas ordenanzas, que lo que incentiva es que arriba, especialmente de edificios, se creen espacios o terrazas verdes con vegetación nativa, que esta es una forma no solamente de paliar la temperatura del lugar donde se colocan, sino también de oxigenar o aumentar la oxigenación del lugar a donde se ha aplicado en estas ordenanzas. Recomiendo que vean la ordenanza de la ciudad de Córdoba y vean la aplicación. Si bien principalmente estas ordenanzas son voluntarias, optativas, en algunos municipios han optado por dar, por ejemplo, beneficios impositivos a los propietarios de estos techos verdes. O sea, un edificio que, por ejemplo, tiene un techo verde, tiene, por decirles, menos ABL o tasa de alumbrado, barrido y limpieza por tener este techo verde. También en muchas ciudades de nuestro país establecen que ante un determinado edificio o una construcción privada, si tiene una determinada cantidad de metros, debe tener sí o sí recolección de agua de lluvia, y esa agua de lluvia debe ser destinada, por ejemplo, para el riego de la vereda, etcétera, etcétera. Cava lo tiene, San Isidro, por ejemplo, también lo tiene, y así como otros municipios del país. Vemos como son dos medidas constructivas en donde tienen un gran impacto ambiental, una en cuanto a la generación de oxígeno y la otra en cuanto a la recolección de agua de lluvia, que si yo, por ejemplo, utilizo para limpieza esa agua de lluvia, obviamente estoy disminuyendo el consumo también de agua potable con el proceso y le da también mayor eficiencia al sistema. Uno de los ODS, que para mí es mi ODS favorito, es el ODS número 12, que es de producción y consumo responsable. ¿Por qué le digo que es mi ODS favorito? Porque se suele decir que este es el corazón de todos los ODS, porque es el ODS más transversal. ¿Por qué es el ODS más transversal? Porque tiene mayor vinculación con otros ODS. Yo siempre digo que si uno quiere consumir de manera responsable, tiene que encontrar a alguien que produzca también de manera responsable. Si yo no consumo de manera responsable, no estoy enseñando al productor a producir de manera responsable. ¿Por qué voy a cambiar mi modo de producir? Yo total consigo clientes que me compran produciendo de esta manera que es contaminante, que no es sana, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo le digo a ustedes siempre pensar antes de comprar qué es lo que estoy comprando. ¿Cómo se ve reflejado este ODS 12 a nivel nacional? Yo les voy a comentar un pequeño proyectito en el que trabajé. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, diseñó un programa en donde se llama Compras Públicas Sostenibles para el sector de la salud. Cuando hablo del sector de la salud me refiero al sector sanitario, tanto público como privado, me refiero tanto a los hospitales como a los laboratorios de producción pública o privada de medicamentos. Si el sector de la salud a nivel nacional fuese un país, a nivel de las emisiones que genera el sector de la salud de gases de efecto invernadero, sería el quinto emisor de gases de efecto invernadero. Entonces ustedes piensen en el impacto que tiene el sector sanitario para el cambio climático mundial. Por eso, no solamente el impacto sanitario en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero es importante, sino también porque son los principales consumidores y son los principales productores de sustancias tóxicas que hay también en el mundo. Entonces, el PNUD creó un programa que se llama Compras Públicas Sostenibles para el sector sanitario como una forma de incentivar a que el sector sanitario disminuya esa huella de carbono,
pensando en el momento de comprar, en sustituir las compras por compras, por ejemplo, si yo soy un hospital y tengo plásticos de un solo uso, debería sustituir todos esos plásticos de un solo uso por otras opciones no plásticas, ya sea a través, por ejemplo, de a las personas que están en los hospitales internadas y se les da los alimentos, vajilla de cerámica, o utilizar pues, vasos que no sean plásticos. De hecho, hoy ya se han diseñado plásticos que no son plásticos, por decirles a ustedes. A nivel nacional, también, también en el 2015, que les recomiendo que vean, el PNUD diseñó lo que se denomina el Manual de Compras Públicas Sostenibles. ¿Qué es esto? Cuando el Estado compra, ¿qué es lo que compra el Estado? Generalmente el Estado piensa y compra lo más barato, pero en definitiva yo siempre digo que el precio es como un iceberg, en donde el costo oculto es lo que no se ve, que lo que está bajo del agua. A veces comprar lo más barato, y esto nos pasa en nuestra vida en general, termino pagando menor precio a corto plazo, pero a largo plazo termino pagando mayor precio, porque a veces termino comprando a lo mejor una lámpara, por decirles a ustedes, que me dura menos, o el destino final que tiene que pagar el Estado para tratar esa lámpara que tenía mercurio es mucho mayor que si compro una lámpara que no tenía mercurio. Por eso les digo a ustedes que uno debe analizar al momento de comprar no solamente lo que pago hoy, sino cuál es el mantenimiento que tengo que hacer de lo que compro, porque eso también en definitiva es lo que se denomina un costo oculto, y cuando hablo de costos ocultos también es el costo social. Lo que yo estoy comprando proviene del trabajo esclavo, lo que yo estoy comprando ha sido aplicado a agroquímicos para su producción, en definitiva todo eso termina repercutiendo en la sociedad, porque estoy comprando algo que proviene del trabajo esclavo, del trabajo infantil. Por eso es importante que en nuestro estado, para que ustedes se den una idea, en Argentina el 17% de nuestro PBI son las compras públicas. Entonces, el Estado Nacional debe pensar muy bien al momento de comprar, porque lo que compre va a tener un impacto justamente en los proveedores y en las empresas de ese país. ¿Por qué yo como empresa me voy a reconvertir si total el Estado me va a comprar igual? Por eso el Estado debe pensar, nacional, provincial o municipal, debe pensar muy bien lo que va a comprar, a quién le voy a comprar. Bueno, el ejemplo que hablábamos antes de las huertas comunitarias, en muchas provincias, y más en tiempos como hoy, como tan necesarios, se han hecho heladeras comunitarias en donde, para facilitar estas heladeras comunitarias, por ejemplo, Tucumán lo tiene este sistema, en donde es para justamente antes del vencimiento de la comida, para evitar que un montón de comida llegue a la basura, no solamente porque es terrible lo que sucede, sino que también pensemos en la cantidad de personas que pasan hambre. Entonces, estas heladeras comunitarias son una forma de paliar el hambre de personas que no tienen acceso a alimentos, y también porque, aunque usted no se den una idea, los alimentos tirados en la basura también tienen una gran huella de carbono. Por eso se incentiva, y hace poquito salió una ley que unifica la separación de residuos, los colores de las bolsas que uno tira los residuos. Lo ideal es empezar por casa. Yo en mi casa tengo triple separación de residuos. Uno debe pensar y por lo menos separar los secos de los húmedos. Con los húmedos lo utilizo para compost de mis plantas, lo seco lo divido en cartón, vidrio. Pienso también en los residuos electrónicos, porque los residuos electrónicos muchos contienen plomo, cromo y otras sustancias contaminantes que si yo no las separo, hoy por hoy hay un montón de ONGs que tratan y les sirven esos residuos electrónicos, ya sea para darles una nueva vida y utilizarlos para educación en escuelas, o para reciclar y utilizarlo en otro circuito productivo. También es una forma de que esos residuos no lleguen a los basurales, que en definitiva terminan contaminando la napa y el suelo de nuestros municipios. Para ir terminando con los ODS, tenemos también el ODS número 13, que hoy por hoy, como veíamos, es uno de los que hemos visto mayor impacto con el tiempo del COVID, pero yo siempre digo, no hay una vacuna, como si esperemos que la haya para el COVID, para enfrentar el cambio climático. Por eso necesita acciones concretas nuestras de cambios de conducta que van desde la vida particular a nuestra vida laboral. Relacionado, como bien decíamos antes, el ODS número 13 del clima se relaciona con el de las energías renovables, con el del empleo y crecimiento, porque hoy por hoy se habla de lo que se llama empleo verde o empleo sostenible, es justamente incentivar aquellas fuentes de trabajo que tienen un menor impacto ambiental. ¿Cómo se realiza? A través, por ejemplo, de fomentar la creación de una empresa de paneles solares, o fomentar, como yo les comentaba antes, la obligación que tienen las empresas de consumir. Si yo debo
consumir energías renovables, estoy fomentando también la creación de empresas que produzcan energías renovables y también estoy fomentando la creación de nuevos empleos. De innovación de infraestructura, le di el ejemplo de la obra solar realizada en Metrobús. Les recomendé ahí que vean el trabajo que viene realizando la Red Argentina en Municipios frente al Cambio Climático, y quiero destacar que todas estas ciudades que realizan acciones para enfrentar el cambio climático están englobadas por un pacto global de alcaldes. Cava es una de las ciudades que forma parte de este pacto global. Dentro de los últimos ODS para tratarnos queda el de vida submarina, así como yo les comentaba a ustedes, Naciones Unidas también ha recomendado que por lo menos el 10% de los mares deba ser protegido, no solamente por la riqueza ictícola, por la flora y la fauna marítima que tenemos. Pensemos especialmente los plásticos, cuando hablamos de los plásticos, que lamentablemente a nivel mundial hay, ya se ha perdido la cuenta, pero hay alrededor de 5 islas de plástico que son más grandes que el estado de Nueva York, por decirles a ustedes. Porque justamente las ondas marinas han formado en el Atlántico, Pacífico, Índico, determinadas islas de basura. Vean los videos, realmente son terribles. Por eso la ONU ha recomendado que por lo menos el 10% de nuestros mares tenga protección. ¿Cómo se logra esa protección? Bueno, para que ustedes se den una idea, a nivel nacional tenemos áreas protegidas marinas, algunas son costeras y otras son marítimas. Les recomiendo que vean en Namuncurá. Banco Namuncurá es una área protegida creada por Argentina. Si bien no llegamos al 10%, que es lo que recomienda Naciones Unidas, hemos tomado un primer paso. No todos los países del mundo tienen áreas protegidas marinas, Argentina lo tiene, así que estamos cumpliendo los primeros pasos en nuestro país, así que es una excelente iniciativa. Ahí les indiqué dónde queda el Banco Namuncurá. Por otro lado, ahí les marco otra área marina protegida a nivel nacional, Yanae se llama, que es abajo de Tierra del Fuego. Y vamos a llegar, así como pedimos áreas protegidas naturales a nivel marítimo, también en el ODS 15 se pide áreas protegidas a nivel terrestre. Argentina, para que ustedes se den una idea, fue el segundo país del mundo en crear un parque nacional, después de Estados Unidos. También Canadá lo ha hecho. Todos los países del mundo nosotros tenemos mucha antigüedad y experiencia en creación de espacios protegidos. Por eso hay que felicitar las iniciativas. Recientemente Córdoba ha sancionado la ley para que el Parque Nacional Tras las Sierras sea un parque nacional, y para que Mar Chiquita en la provincia de Córdoba también lo sea. Nosotros la teníamos la del Condorito. Entonces hay que felicitar y luchar, incentivar por estas iniciativas. A nivel nacional, para fomentar el cuidado de estas áreas, tenemos la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosque Nativo, que es una ley que requiere de fondos de nación, que ese a veces es lo que, para poder conservar estas áreas provinciales. Creo que en una de las clases ustedes han hablado justamente de bosque nativo, con lo cual no me voy a detener allí. Y a nivel nacional les comenté el valor de por qué tener una ley de presupuestos mínimos de glaciares acerca del agua dulce. A nivel nacional, ahí van a encontrar todas las áreas protegidas. Les recomiendo que vean la página de APN de Parques Nacionales, donde van a poder acceder a cada uno de los parques nacionales de nuestro país, tanto los terrestres como los marítimos. Y para ir terminando, todos estos ODS que yo les fui diciendo a ustedes, algunos pueden ser englobados en una dimensión económica, otros en una dimensión ambiental y otras en una dimensión social. Obviamente que muchos de estos ODS, a través de los mismos, realizan una protección de lo ambiental y de lo económico a la vez, o de lo ambiental y lo social, o de las tres esferas a la vez. Por eso es muy interesante que ustedes vean y elijan correctamente cuál es el ODS que desde su trabajo, desde su perfil, quieren empezar a incentivar la protección. También quería aprovechar para comentarles, yo cuando empecé la presentación les empecé a comentar acerca de quién era Rachel Carson, pero no hace falta que me vaya a un ejemplo internacional para hablar del tema de la conciencia ambiental. Recientemente, el 27 de septiembre, fue el Día de la Conciencia Ambiental Nacional, pero yo siempre digo que el nombre está mal puesto y debería ser Día de la Inconsciencia Ambiental Nacional. ¿Por qué? Justamente este es un día que se creó ayer en 1995, porque en el año 94, lamentablemente,
hubo un escape, había una familia en donde a través de su sistema de alcantarillas empezó a percibirse olores, y esos olores eran de gases que le causaron la muerte al grupo familiar, y no solamente al grupo familiar, sino que también a la ambulancia que asistió al lugar para atenderlos, también fallecieron justamente. ¿Y de dónde venían estos gases? Muy cerca de esa casa había una empresa que había eliminado ácido clorhídrico y había otra empresa que había eliminado sales al sistema justamente pluvial. Hizo justamente la combinación de estos dos gases, justamente formaban un gas tóxico letal. Y lamentablemente esa familia tenía muy cerca el pluvial, y así fue como toda esta familia falleció. Se hizo una causa civil, se hizo una causa penal, porque justamente estas empresas eliminaron de manera clandestina esas sustancias al pluvial. Se demandó también a la municipalidad porque esas empresas habían tenido muchas denuncias de los vecinos que lamentablemente no habían sido atendidas. Lamentablemente a nivel civil y a nivel penal, por estas cosas que suceden acerca de institutos como la prescripción, etcétera, no fueron condenados ni los de las empresas ni los del municipio por esta causa. Y a nivel legislativo, el día que se eligió es el día que lamentablemente esta familia falleció. Por eso digo que más que, yo digo que es una forma de haberle puesto, no sé, un recordatorio a la impunidad ambiental. Por eso digo que se debería haber llamado Día de la Inconsciencia Ambiental y no Día de la Conciencia Ambiental. Debemos pensar nosotros qué es lo que estamos haciendo en aras de esta conciencia ambiental nacional, o qué es lo que no estamos haciendo y qué actitud podemos cambiar, aprovechando el tiempo que tenemos con esta pandemia, para cambiar nuestros hábitos a nivel personal. Les recomiendo que lean la historia de lo que sucedió en Avellaneda, que es muy interesante y también muy triste, porque lamentablemente no se logró ni una condena civil ni penal en esta causa. Les recomiendo que vean esta historia, es muy interesante y muy triste. Por otro lado, acerca de esto que yo les decía a ustedes, qué es lo que podemos hacer, les recomiendo que vean la página de Naciones Unidas, en donde van a encontrar diferentes herramientas educativas, especialmente para niños, adolescentes, pero también para adultos, acerca de qué es lo que podemos cambiar a través de nuestros hábitos cotidianos, como yo les decía a ustedes, separar la basura, hacer nuestra propia huerta, apagar las luces, cuando no las estamos utilizando, no utilizar productos tóxicos o contaminantes. Son pequeñas acciones que en nuestra vida cotidiana pueden cambiar nuestra propia huella de carbono. A nivel web, ustedes van a encontrar un montón de cómo calcular mi huella de carbono. Bueno, les recomiendo que ingresen a cómo calcular mi huella de carbono y vean cuál es la huella de cada uno de ustedes, y de acá a un mes traten de cambiar hábitos de conducta, que obviamente que es difícil, y después vuelvan a hacer ese calculador de huella de carbono y comparen, como yo les decía a ustedes, para qué tenemos metas e indicadores, para ver nuestro propio cambio, y se van a sentir orgullosos de sus propios cambios acerca de cómo hemos mejorado nuestro impacto en el ambiente y también en la sociedad, porque esto es una forma de ser buen vecino con todos y pensamos en nuestro ambiente también. Ahí les pongo diferentes herramientas educativas que vinculan los ODS, especialmente en estos tiempos que la educación es online. Para nuestros niños van a encontrar un montón de juegos en línea para empezar a incentivar, que son los más conscientes generalmente, que te dicen no tires ese papel, separa basura y demás cuestiones, que son nuestros hijos. Por eso les recomiendo estas herramientas, que son muy interesantes para que las vean para la vida cotidiana. Muchas gracias, quería dejar tiempo para todas las preguntas que seguramente deben tener, así que bueno, muchas gracias a todos, abiertas las preguntas, y en la web van a encontrar muchos artículos que he escrito sobre estos temas, que si no después se los comparto a la ULA para que se los comparta a ustedes y los puedan ver, pero ponen mi nombre y van a encontrar los artículos sobre los diferentes temas que hablamos hoy. Muchas gracias. Ahora escucho las preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias, Belén, por la exposición. Hay varias preguntas y varios comentarios, bueno, obviamente relacionados con el ambiente.
Una de las primeras preguntas cuando empezaste a hablar de las ODS era fundamentalmente por qué había algunas provincias que no adherían a las ODS. Muy buena pregunta, yo me pregunto lo mismo. Supongo que no va en línea con la política provincial, o también porque ellos se sientan que a lo mejor están muy lejos de poder cumplirlos y no tienen compromiso a lo mejor concreto, tienen otras prioridades que a lo mejor hacen que los ODS no sean una prioridad. Cada provincia sabrá por qué lo ha hecho, por eso si alguno de ustedes es de alguna de las provincias que no ha adherido, incentivo a que traten de lograr que antes del 2030, tenemos todavía 10 años para cumplir con los ODS, que tratemos de que en estos 10 años que faltan, estas provincias que no han adherido hasta la fecha traten de lograr que así lo hagan, porque ojalá que Argentina pueda ser un ejemplo de mostrar que nos podemos poner de acuerdo en cosas que deberían ser simples, como es el cuidado del ambiente, porque nos repercute a todos. Así que bueno, muy buena pregunta, ojalá que llegamos a que las 23 provincias adhieran a los ODS. Sí, totalmente. Otra de las preguntas que hacía la gente es ¿cuánto se avanzó en el saneamiento del riachuelo? No sé si tenés conocimiento exactamente de eso. Muy buena pregunta, les recomiendo que vean la página de Acumar. En la página de Acumar van a poder ver el antes y el después, tanto principalmente en diferentes puntos. Ustedes saben que lamentablemente a la vera del riachuelo se ubican muchas viviendas en donde lamentablemente también sufrían las consecuencias de vivir al lado de un río contaminado. Van a ver ustedes ahí el porcentaje, ahora no me acuerdo a hoy el porcentaje, para van a ver ustedes ahí la cantidad de viviendas que fueron relocalizadas y se hizo lo que se denomina Camino de Sirga. Este Camino de Sirga, que esto es una cuestión histórica que está establecida en el Código Civil y Comercial, y este Camino de Sirga establece como un paso natural. Voy a dejar de compartir, así los puedo ver a todos en la pantalla. Y este Camino de Sirga se establece, por un lado, para fomentar el ciclismo, ¿sí? Para fomentar entonces el impacto, que disminuir el impacto ambiental, y también para plantar forestación natural. El Camino de Sirga a lo largo del riachuelo ya está completo. La relocalización de las viviendas, sé que se ha relocalizado gran parte de las viviendas, no todas. Se pueden fijar ustedes en la página web de Acumar qué porcentaje de viviendas han sido relocalizadas, y yo sé que también se ha hecho un mapeo de todas las industrias que directamente tiraban sus residuos directamente al riachuelo. Muchas de esas empresas se han tenido que reconvertir porque han sido clausuradas, y otras que no han sido clausuradas, supongo que habrán cambiado su sistema productivo para no establecer sistema de saneamiento, como se dice, primario y secundario, y no tirar sus residuos al riachuelo, pero seguramente hay mucho por hacer. Son muchos años de inacción, y mientras más años de inacción es más difícil el saneamiento. Así que también una de las obras que quiero destacar que se está haciendo, que creo que la está haciendo AISA desde el año pasado, está haciendo un sistema para ampliar, porque actualmente no se trataban todos los residuos cloacales se tiraban directamente al riachuelo en crudo, como se dice. Entonces se está aumentando, no sé si va a llegar al 90%, creo que era el 85% de las cloacas de estos municipios se van a tratar cuando se termine lo que se llama sistema colector izquierdo. Cuando ustedes vean lo que dice sistema colector izquierdo, son los caños para tratar el sistema cloacal que antes se tiraba en puro al riachuelo. Así que creo que avances hay, no podría decirles cuáles, pero bueno, quiero festejar la obra esta que se está haciendo, porque realmente no se concibe cómo el sistema cloacal se tire así en crudo a riachuelo. Así que me parece que es una buena obra lo que está haciendo AICE, me parece que está bueno la relocalización, pero también eso que yo le contaba a ustedes de escuelas verdes, muchas de las escuelas verdes son las que se ubican justamente en el riachuelo. Así que el tema educativo es muy importante, porque yo siempre digo, para dejar de contaminar tenemos que estar educados en dejar de contaminar. Y no es solamente una responsabilidad estatal, sino también del privado y también de nosotros mismos. De ver, a veces uno pasaba por la Cañada y yo no podía creer cómo la Cañada en Córdoba tiraban autos, motos, todo contaminado. Por eso tenemos que ser conscientes también nosotros, más allá de la responsabilidad estatal, las empresas, nosotros mismos. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿qué se dice de las reservas naturales urbanas?
cada municipio tiene que tener una ordenanza que regule el tema de las reservas naturales, urbanas. Me parece como que sería un punto que deberían tener todos los municipios reservas naturales, y más con esto que yo les comentaba a ustedes, que la Organización Mundial de la Salud recomienda determinada cantidad de espacios verdes protegidos en determinada cantidad de kilómetros. Entonces no podemos cumplir con esos compromisos por nuestra propia calidad de vida, ¿no? Si no tenemos espacios naturales protegidos, sean plazas o otro tipo de reserva. Sí, tal cual. Bueno, después hay muchas opiniones acerca de la separación de los residuos, bueno, y sobre todo de los residuos electrónicos. En Córdoba, en los CPC, en casi todos los CPC hay contenedores, digamos, para ir a llevar los residuos electrónicos, e incluso, bueno, como decías también, el tema de separación de la basura en húmedos y secos. Bueno, ya algo comentaste, ¿no? Pero de todas formas también la ciudad de Córdoba tiene 4 centros verdes, digamos, de que la gente puede ir a llevar sus residuos y ahí los separan y los dividen, ¿no es cierto? Exacto, es muy interesante. Con respecto a esto, quiero contar un proyecto que con Silvana Saninetti, que les dio ya una clase a ustedes, hicimos en el 2016, la UNESCO premió un proyecto educativo que hicimos sobre residuos electrónicos en la ciudad de Embalse. Así que por eso les digo a ustedes que el trabajo educativo, y más con niños, y en tema de RAE, es muy interesante porque uno de los principales consumidores de teléfonos, celulares, tablets, son los niños. Entonces es importante que ellos también sepan y sean conscientes de los residuos que generan con estos nuevos hábitos de consumo que la tecnología, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, me parece que más o menos estoy revisándolas en el chat, a ver si quedó alguna pregunta. Me parece que estarían más o menos contestadas. Otra pregunta habla de las terrazas verdes, si es optativo tener terrazas verdes. Me imagino que se hablará de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Si habla de la ciudad de Córdoba, fue una ordenanza muy debatida. Si bien se establece para toda obra nueva, ¿sí?, se debe realizar la terraza verde. Para las obras que ya están realizadas, ahí es optativo, ¿sí? Y uno de los beneficios que establece para quienes no para quienes no la tenían obligación de hacerla, pero la realizan, es la disminución de impuestos locales. Les recomiendo que vean el texto de la ordenanza y también vean otras ordenanzas. Hay un par de artículos míos en la web sobre terrazas verdes, donde comparo la ordenanza de Córdoba con la de, creo que la de Neuquén. Hay mucha normativa argentina, así que bienvenido sea por eso. Una de las ciudades que tiene más terrazas verdes en el mundo es Ottawa, y la otra Nueva York. Pregunta también si hay recomendaciones oficiales sobre el sistema de saneamiento ecológico. Disculpa, ¿cómo? Si hay recomendaciones oficiales acerca del sistema de saneamiento ecológico. No sé qué. ¿Quién la hizo me podría ampliar a qué se refiere con saneamiento ecológico, o se refiere a saneamiento cloacal? No sabría decirte. Bueno. Bueno, y los demás son opiniones y comentarios acerca de, por ejemplo, bueno, separación de residuos, de que existan más ciclovías o vías, bueno, justamente para el ciclismo y evitar el automovilismo o los transportes. Y en general me parece que estarían más o menos contestadas las preguntas. De última, si quedó alguna pregunta. Lau. Sí. Excelente la exposición, Belén, muy bueno. Muchas gracias, Fede. Lo he estado escuchando mientras venía manejando, y ya estoy ahora entrando a una oficina, pero no he dejado de escucharte. No se arrepienten por haber invitado, porque habiendo tanta gente capaz, es muy difícil elegir, así que bueno, muchas gracias ha sido excelente. Espero que a los asistentes les haya servido. Te quería hacer 2 preguntas, Bel. Dale. ¿Cuán lejos crees vos que está la Argentina del cumplimiento de los ODS? Y si hay algún mecanismo para hacerlos efectivos cuando no se cumplen. Muy buenas preguntas las dos. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos? Depende también con quién nos comparemos, ¿no? Como todo. Pero me parece que en algunos ODS ha habido realmente un cambio. Realmente si uno, por ejemplo, energías renovables, por decirle el ODS 7, me parece que estamos hoy
2020, estamos mucho mejor que en el 2015. Si ustedes ven, les recomiendo que ingresen en la página, por ejemplo, de CAMESA. Antes había una menor cantidad de parques eólicos, de parques solares, de producción de energía eléctrica a partir de residuos. Me parece que hemos avanzado mucho en el tema de energías renovables, que es un punto a destacar. En cuanto al ODS, por ejemplo, o sea, como yo les decía a ustedes, como cada país ha priorizado, los priorizados que hemos elegido me parece que se ha avanzado en el ODS, por ejemplo, el 14 y el 15, que son de áreas protegidas. Destaco que en los últimos años es cuando más áreas protegidas se han creado en nuestro país, tanto a nivel marítimo como a nivel terrestre. Entonces, en el 14 y el 15 hemos avanzado. En el ODS 13, que es lo de cambio climático, este año se creó el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que está conformado por todos los ministerios y quieren tomar el cambio climático como una política transversal. O sea que todos los ministerios, antes de tomar una decisión, tengan en cuenta el impacto de esa decisión en el cambio climático nacional, lo cual lo felicito porque a veces la variable ambiental y la variable del cambio climático no era tenida en cuenta en una política pública, y lo ambiental debería ser una política pública a largo plazo. Entonces, felicito que existe un gabinete de cambio climático. De hecho, por ejemplo, la provincia de creo que es que Entre Ríos o Corrientes, ahora no me acuerdo, acaba de crear un ministerio de cambio climático muy recientemente, lo cual me pareció una iniciativa en donde a veces estas decisiones nos muestran la importancia que les damos en nuestros lugares a estos temas. No sé cómo le va a ir a este ministerio, pero felicito la iniciativa de creación. Yo siempre digo que no hay que crear cajas vacías, sino cajas con contenido, ¿no? Ese es otro punto a tener en cuenta. Después veremos cómo es la aplicación. Excelente, y en cuanto a sanciones, lo que vos me decías, lamentablemente la ONU, como es un organismo internacional, puede hacer, digamos, críticas al sistema o puede no invertir. Para cumplimiento de todos estos ODS, Naciones Unidas, a través de diferentes agencias, manda fondos a los países para cumplir. Sí me parece que la mejor sanción que podríamos tener es que no nos